Bueno, pues vamos a continuar con el último bloque ya de la sesión de las jornadas, que son las acciones de gestión a escala territorial, y en este bloque nos acompañarán tres personas: Asunción Delgado Luzardo, que es jefa del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias; Pascual Gil Muñoz, que es director conservador del Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote; María Ángeles Yaría López y José Alberto Delgado Bello, que son los responsables de la Unidad de Biodiversidad del Cabildo Insular de Tenerife. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar, gracias Chiqui por la invitación a estas jornadas que están siendo tan interesantes, y sobre todo felicidades a todo el equipo, porque están saliendo muy bien y todos creo que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Esto es un cambio de tercio, completamente. Yo siento decirles que probablemente esta charla no vaya a ser tan bonita, tan técnica y tan divertida como las anteriores. La mía es, sobre todo, aspectos legales y administrativos de la restauración, aunque no me voy a quedar con la magua y espero que me dé unos minutos para hablar algo al menos de manera esquemática, del documento de directrices de restauración de hábitats naturales que estamos elaborando en el Gobierno de Canarias. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Voy a exponer algo del marco normativo para la restauración de la naturaleza, y ya lo voy a resumir en lo siguiente: de la propuesta voluntaria a la exigencia obligatoria. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a comenzar con la ley estatal de carácter básico que tenemos, que es la Ley 42 de 2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Ya desde este momento se empieza a nombrar el término de restauración, aparece ya incluso en el artículo 1, cuando se comenta que el régimen jurídico básico de la conservación, bla, 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 y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. Es más, incide en ello en el artículo 4, porque posibilita que la restauración pueda declararse de utilidad pública o interés social, legitimando así inversiones públicas, incentivos o expropiaciones. Se nombra en algunos momentos más de la Ley 42, por ejemplo, con los planes de gestión de la Red Natura 2000, que habla de que hay que establecer medidas de conservación y medidas de restauración. En fin, que resumiendo, la Ley 42, desde luego, este marco permitiría estructurar una política económica nacional de restauración. Bueno, con respecto a la Unión Europea, hay unos documentos dispositivos. Este se aprobó en 2011 y es la Estrategia sobre la Biodiversidad hasta 2020. Aquí, sobre todo, se basa sobre todo en integrar las políticas sectoriales en la conservación de la biodiversidad y también en eliminar los riesgos y amenazas sobre los ecosistemas. Aquí, de una manera todavía muy tímida, muy velada, pero ya aparece en el objetivo 2 el mantenimiento y mejora de ecosistemas. Bueno, llegamos al 2020, porque la estrategia aquella pasó sin pena ni gloria. Esa fue sustituida por esta otra estrategia de la Unión Europea, también de la biodiversidad, que es hasta 2030. Aquí ya hay unos verbos quizás un poco más tajantes, como recuperar ecosistemas degradados, asegurar que los hábitats y las especies no se deterioren. Y bueno, y estamos en ello. ¿Pero qué pasa con todo esto? Pues que ninguno de estos marcos normativos ni dispositivos ha servido para poner en marcha una verdadera política de restauración, ni a nivel autonómico, ni nacional, ni europeo. Bueno, pues entonces vamos a llegar a lo que yo quería llegar, que es por fin el año 2024, que es cuando se ha aprobado el Reglamento Europeo relativo a la restauración de la naturaleza. Se aprobó en junio de 2024 y, como saben, los reglamentos europeos, que son como las leyes superiores en Europa, son de aplicación directa a los Estados miembros, no necesitan ser traspuestas a las normativas nacionales como las directivas europeas. Y bueno, y esto, sinceramente, yo no sé si todos los que estamos aquí somos conscientes del cambio de paradigma que ha supuesto esta aprobación del Reglamento Europeo en 2024, que todavía estamos en shock, pero es un cambio de paradigma en la restauración de los ecosistemas. Aquí ya digamos que los verbos que se utilizan son mucho más exigentes y obligatorios, ya no se dice velar por, vamos a fomentar, vamos a intentar, vamos a contribuir, no. Aquí se habla de garantizar, restaurar, aplicar, establecer, alcanzar, mejorar,
etcétera. Y sobre todo porque, bueno, con la experiencia que tenemos con Renatura 2000, y yo creo que algo saben todos los que están aquí, cuando Europa se empeña en algo, ya va a por ello. Es como una presa, o sea, es como un perro que cuando ya agarra la presa ya no la suelta. Se han puesto las pilas, aquí ya no se están con tonterías de vamos a ver si las administraciones de manera voluntarista hacen o no hacen restauración. Aquí ya hay productos con resultados evaluables, hay tareas obligatorias y están muy cuantificadas. Y ahora es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, aparte de otras cuestiones de las que habla el reglamento de restauración, me voy a centrar a lo que trata esta jornada y sobre todo en este caso a mi tema, a la restauración de hábitats. Pues en el artículo 4.1 el reglamento dice que hay que establecer medidas de restauración sobre la superficie de los tipos de hábitats del anexo 1 que estén en no buena condición. Bueno, yo no voy a extenderme ahora en lo que es la Directiva Hábitat, veo que hay estudiantes, espero que lo conozcan y si no, pues que se pongan las pilas. Que hay que leerse las directivas europeas, no las voy a explicar ahora. Hay un anexo con todos los hábitats de interés comunitario que protege Europa. Canarias tiene una serie de hábitats, otros Estados miembros o otras comunidades tienen otras. Nosotros pertenecemos a la región biogeográfica macaronésica y en España somos los únicos que formamos parte de esa región. Bien, ¿esto en qué se concreta? Esos números que están ahí significan que de aquí a 2030, el 30% de la superficie degradada de todos los tipos de hábitats de interés comunitario en Canarias tienen que estar restaurados. Aplausos, por favor. De aquí al 2040 tiene que estar restaurado el 60% de los hábitats que están en no buena condición y de aquí al 2050 el 90% de los hábitats en mal estado. Bien, bueno, pues nada, ya está, ya nos podemos ir. Vamos a empezar a trabajar. Que ustedes podrán decir, bueno, ¿y cómo es que qué gran diferencia hay entre la normativa, ese marco que les enseñé, que es verdad que siempre se hablaba de restaurar, bueno, no se cumplía, pero estaba ahí. Bueno, pero ¿qué diferencia hay con lo que hay ahora? La diferencia es que ahora Europa sí tiene cuantificado cuál es la superficie de todos los tipos de hábitats que tenemos que restaurar. Porque desde el minuto cero que empezó la Renatura 2000 tenemos que estar haciendo reportes a Europa, son sexenales cada 6 años, y nos piden infinitos variables, infinitos parámetros, tanto de superficie de cada tipo de hábitat, cómo va cambiando el estado de conservación de cada uno de ellos, tenemos que estar cartografiándolos, la cartografía es milimétrica, o sea, pelean por un metro en una cartografía de Renatura 2000, o sea, nos controlan más que lo que nos controlan nuestras madres, ¿vale? Entonces, cuando ellos dicen que hay que restaurar el 30% de la superficie que está en no buena condición, es que hay que restaurar el 30% de la superficie que no está en buena condición. Y lo conocen, lo saben y lo auditan. Y lo van a estar vigilando. Bien, entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Otras obligaciones de las que habla el reglamento es en el artículo 4.9 que dice que hay que garantizar que en 2030 se conozca el estado de conservación del 90% de la superficie de esos hábitats de interés comunitario y en el 2040 del 100%. ¿Por qué? Pues porque a Europa no se la cuelan tampoco en esto. Estuvimos en una reunión con el Ministerio en verano y se presentaron allí los resultados de todas las comunidades autónomas en cuanto a lo que habían reportado en esos sexenales a Europa, de cuál era el estado de conservación de todos los hábitats que tenemos en cada uno en su territorio, ¿no? Entonces, nosotros pues habíamos ya establecido el 100% del estado de conservación de los hábitats nuestros y había comunidades autónomas que no llegaban ni al 50%. Entonces, si tú no tienes establecido cuál es el estado de conservación de tus hábitats, ¿cómo vas a saber cuál es la superficie que te corresponde restaurar? Bueno, pues
una de las cosas que ellos ya han puesto en el reglamento es aquellos que no se hayan puesto las pilas todavía, de aquí al 2040 ya tiene que estar el 100%, pero al menos de lo que ya se conoce que está en mala condición, también lo tienen ya que ir restaurando. Por supuesto que hay que garantizar, según el artículo 411, que las zonas sujetas a restauración muestren una mejora continua hasta alcanzar los objetivos de buena condición o calidad suficiente. Esto es muy interesante porque la mejora continua se entiende que es para demostrar, para comprobar que, sí, ¿no? Se fue, para comprobar que la restauración que tú hayas hecho en un hábitat está siendo efectiva, que está realmente consiguiendo que el hábitat luego por sí mismo sea capaz de conseguir su ecosistema objetivo, llevándolo a cabo a través de su propia dinámica natural y de su regeneración intrínseca, ¿no? De su capacidad de regeneración intrínseca. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los problemas que está generando el tema de evaluarnos Europa para saber si realmente hemos restaurado o no es saber dónde vas a poner el umbral de que está restaurado. Porque podemos esperar 15 años. Si esperamos a que haya una laurisilva partiendo de cero, podemos esperar 20 o 30 años. Entonces, tú tienes, lo que dice Europa es, tú tienes que demostrar que hay una mejora continua y que realmente el proyecto de restauración que has llevado a cabo sobre ese hábitat está siendo efectivo y que se está generando una dinámica natural autosuficiente, ¿vale? Bien. Prevenir el deterioro, eso es otra cosa obvia que dice el reglamento. Es que es absurdo. A partir de ahora, y eso ya lo estamos poniendo en nuestros informes en la Administración, a partir de ahora es absolutamente imprescindible no seguir destruyendo hábitats de interés comunitario. O sea, si estamos obligados a restaurar el 30, el 60 y el 90% de lo que ya hemos degradado o destruido, ya no podemos seguir destruyendo más. ¿Vale? Y además una cosa muy importante, en este reglamento europeo ya no se diferencia entre zonas de Red Natura 2000 y zonas fuera de Red Natura 2000. Cuando habla del 30% y del 60 y del 90% de la superficie a restaurar, está hablando de todos los hábitats, dentro y fuera, no hay distinción. La única diferencia es en la prioridad, porque establece que en esta primera fase de zonas a restaurar, que es hasta 2030, deben de hacerse dentro de la Red Natura 2000. Pero después de la Red Natura 2000, hasta el 2050, se tiene que hacer en todos los hábitats que se encuentran en donde quiera que se encuentren. Vale. ¿Cómo se lleva a cabo esa restauración, ese porcentaje de restauración en esos distintos hitos temporales? Del 30, el 60 y el 90. Bueno, Europa nos da la posibilidad de que ese 30% se haga agrupando los hábitats, en el caso de Canarias, en nuestros hábitats, en estos grupos. Es decir, tenemos que cumplir con el 30% de restauración de toda la superficie de los hábitats que se encuentran en cada uno de esos grupos. Por tanto, eso nos da una ventaja en un principio. Tú puedes restaurar más superficie de un determinado hábitat y no restaurar superficie de otro, mientras tú, en el cómputo de todos los hábitats que están en ese mismo grupo, llegues al 30%. ¿Se ha entendido, verdad? Bueno, entonces, estos son los grupos. Todas estas cosas ya nos vienen dadas, ¿eh? O sea, todo... Europa es un jumbo, no es un Winter, pero cuando llega, llega. Entonces, nosotros en Canarias, ¿cómo hemos calculado el estado de conservación de los hábitats? No me digas que voy por ahí, entonces no voy a llegar, no voy a poder... Bueno, pues nada, me voy. Bueno, ya lo explicó Ángel ayer, así que no lo voy a explicar un poquito. Para los hábitats arbustivos y arbóreos se utiliza el índice EBI porque utiliza la actividad fotosintética, pero en otros hábitats que no tienen esa vegetación, pues se utiliza unos mapas de naturalidad con unos parámetros que no vamos a explicar ahora, y algunos determinados hábitats de interés que son
muy especiales como dunas, campos de lava, charcos y saladares, hicimos trabajos concretos específicos para valorar el estado de conservación en cada una de sus zonas. Bueno, el artículo 14 exige el Plan Nacional de Restauración en todos los Estados miembros. Ya se ha convocado ya desde el año pasado, está creada una constitución de grupo entre el Ministerio y las comunidades autónomas, con toda esa lista de tareas. En agosto de 2026 ya tenemos que tener terminado el Plan Nacional de Restauración, donde se ha de meter todas las zonas que se deben de restaurar en esta primera fase. Bueno, en realidad el Plan Nacional pide que ya desde agosto de 2026 se tengan definidas las zonas que se van a restaurar para el 2030, para el 2040 y para el 2050. Perdón que me ría. Bueno, ¿y cuáles son los criterios para seleccionar? Bueno, los criterios que da el Ministerio están muy bien porque son muy amplios, está todo. Evidentemente, ¿qué es lo que nos piden? Pues que siempre que podamos elijamos restaurar en primer lugar hábitats prioritarios, que son los más importantes. Luego también que cojamos aquellos hábitats que están con una superficie de degradación muy grande y que también intentemos restaurar esos hábitats que se encuentran en muy mal estado. Pero también, afortunadamente, también da otros criterios, el valor estratégico, la vulnerabilidad frente al cambio climático, la titularidad de los terrenos, sinergias con estrategias de restauración en marcha impulsadas por otras entidades, la viabilidad técnica de la restauración, ausencia de amenazas, etcétera. Y sobre todo también habla de, bueno, que después están los criterios de cada una de las comunidades autónomas, pues que tenemos la experiencia o tenemos una cierta oportunidad porque surge algo, etcétera. Bueno, este es el cronograma que tiene el Ministerio. En agosto de 2026 es cuando hay que presentar el borrador, luego pasa para la Comisión Europea y en agosto del 27 ya es el final. ¿Cuáles son las debilidades del reglamento de restauración de la naturaleza y del Plan Nacional de Restauración? Pues yo creo que ya se han quedado con alguna. El tiempo, el poco tiempo que tenemos, el primero. La falta de medios humanos en las administraciones, o sea, somos las mismas manos, pero ahora nos cae un embolado que podría ser llevado todo esto por un centro temático exclusivo, ¿no?, para poder hacerlo bien. Falta de medios económicos, ausencia de capacidad expropiatoria en la norma. Esto es importante porque le pedimos a Europa que nos dijera, entonces, cómo nos ayuda, porque aquí todo es propiedad privada. Es decir, ustedes sálganse de determinadas burbujas donde hay, no sé, hablo también probablemente de parques nacionales y de algunos sitios de cabildos muy claramente de patrimonio público, pero todo lo demás es propiedad privada. ¿Cómo pretenden que restauremos hasta el 90% de hábitat en zonas que son terrenos privados si no nos ayudan? De hecho, tampoco nos han puesto una fuente de financiación propia para llevar a cabo este tema, ¿no? Es verdad que todavía faltan cosas que probablemente seguirán decidiendo desde Europa, que es los criterios para validar o certificar una restauración. Ojo, es que es lo que yo les estaba diciendo, esto es muy importante y nosotros en el Servicio de Biodiversidad ya estamos trabajando también en esos criterios que les vamos a presentar en el futuro. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el Gobierno de Canarias? Pues nada, ponernos las pilas, desde que ya nos dieron el pistoletazo de salida este verano, para empezar a reunirnos con los cabildos. Ya hemos hecho 2 reuniones con los cabildos para presentarles esto y que se queden en shock igual que nosotros. Nos marcamos tareas, estas tareas ya están. Les hemos entregado desde el Gobierno de Canarias las superficies de esos hábitats que no se encuentran en buen estado y que además están dentro de Red Natura 2000, porque es por donde queremos empezar, dentro de Red Natura 2000, y con las zonas que se ven en rojo, nosotros hemos puesto esos hábitats en rojo. Los cabildos iban a dedicarse a ver qué disponibilidad de suelo público podían encontrar, que coincidiera con esas zonas dentro de Red Natura 2000 que estuvieran con hábitats en mala condición. Es decir, todo es ahora intentar cumplir con lo que nos pide Europa. Podríamos hacer muchas otras cosas de las que hemos hablado aquí, pero esto, aparte de las florituras y de todo lo que queramos mejorar, esto hay que hacerlo. Entonces, cabildos iban a mirar qué zonas dentro de Red Natura que estén en mala condición tienen suelo público y además ver también qué proyectos de estos que hemos estado hablando aquí, y han salido muchos, qué proyectos que conozcan los cabildos o que estén haciendo los cabildos podrían ayudarnos también a computar como superficie que estamos restaurando de esos tipos de hábitats que nos va a exigir Europa, ¿vale?
Bien, no me voy a enrollar. La restauración en el reglamento, afortunadamente, coincide bastante con la que hemos hablado. O sea, es el proceso de contribuir activo o pasivamente a la recuperación de un ecosistema para mejorar su estructura y funciones. Bueno, voy a ver esto un momentito, o sea, ¿cuál es la finalidad que queremos hacer con este documento? El documento que hemos preparado de directrices de restauración del medio natural, lo estamos terminando aún, pero está bastante avanzado, es porque estamos viendo que va a haber una avalancha, ¿vale? Ahora todo el mundo se va a querer apuntar al carro de la moda de la restauración. Esto es como la moda de la sostenibilidad y la moda del no sé qué. Miren, ayer, hace 3 días, el equipo directivo de la consejería me dice, mira a ver si puedes financiar, el servicio de biodiversidad, puedes financiar este proyecto que nos viene de un ayuntamiento porque es un proyecto de restauración en una zona costera. Y como tú estás trabajando con restauración en zonas costeras, digo, ah, vale, lo miro. ¿Saben lo que era? Era una escalera ruinosa, completamente, era una ruina, que era quitarla, poner una nueva, o sea, demolerla, quitar una nueva para mejorar el acceso a los bañistas a la playa. Y se llama proyecto de restauración costero. Igual que cuando durante tantos años nos han llegado los proyectos de restauración de playas. ¿Se acuerdan ustedes de toda esa época de las restauraciones de playa? Que es poner, o sea, cargarse las IOS, cargarse todas las zonas de la franja intermareal. Entonces, es un peligro, está muy bien, ahora va a venir financiación, seguro. Además, todo lo que se ponga a zonas a restaurar en el Plan Nacional de Restauración probablemente va a ser prioritario en los fondos económicos europeos, aunque no hayan puesto un fondo específico. Lo mismo pasó con Renatura 2000. Y entonces esto ya lo paso rápido, bueno, ya lo van leyendo. Es muy importante, le hemos dedicado mucho tiempo en el documento a establecer la estructura del diagnóstico, porque si no haces un buen diagnóstico no vas a hacer un buen planteamiento de un proyecto y te vas a gastar millonadas de euros para luego ver que te has tirado el dinero. Entonces, en el diagnóstico pueden ir viendo todos los apartados que están desarrollados. Por supuesto, los antecedentes históricos, la identificación de condicionantes administrativos, identificación de causas de degradación y grado de deterioro, la selección de hábitat de referencia. Eso lo digo porque esta mañana, o antes estuvimos hablando de esto. Esto es muy importante porque tú tienes que ver el real, el histórico, el teórico, el oportunista. Es decir, estás en una cantera, estás restaurando una cantera y ya en una cantera no vas a poner una colada que existía. Pues a ver a qué modelo teórico te acercas más si quieres hacer una restauración, etcétera, ¿no? Hacemos diferenciación entre tipos de restauración pasiva y activas. Las activas son las más gordas. Ya verán que hay ahí desde estructuras de retención, ahí hay que meter maquinaria, manejo de escorrentía, enmiendas orgánicas, etcétera. Pero hay muchas donde a lo mejor para conseguir una buena restauración en un hábitat, a lo mejor con hacer y acertar con determinadas medidas pasivas es suficiente. Medidas de restauración, lo pongo como ejemplo porque la gente se cree que un proyecto de restauración siempre tiene que ser el clásico. A lo mejor eliminar plagas como en las palmeras. Con eliminar una plaga de diocalandra ya restauras el hábitat de palmerales. O en otro sitio a lo mejor con eliminar especies invasoras, o en otro sitio con regular el uso público. O sea, hay medidas pasivas que son muy eficaces. Pues nada, no nos queda nada en los próximos meses, acordar las superficies a restaurar de cada isla y de cada grupo de hábitat de interés comunitario para cumplir ese 30% en el 2030, preparar los proyectos de restauración, buscar la financiación y llevarlos a cabo y determinar el éxito de la restauración con indicadores de seguimiento y evaluación de resultados. Muchas gracias. Gracias. ¿Está abierto? Sí. Hola, gracias por la charla, muy interesante ver todo esto. Me hacía una pregunta que es, ¿Europa pone también penalizaciones si no se cumplen esos objetivos del 30, 60, 90? Sí. ¿Y cómo se contempla, por ejemplo, un gran incendio como de los que hemos estado hablando estos días, que afecta, aunque ya vi que ponía ahí garantizar que no se destruyan, ¿no?, los que están en buen estado como premisa?
Bueno, lo primero, sí que va a haber infracciones porque ya esto tiene plazos, tiene superficies, tiene cantidades y esto ya se le empieza a hacer un seguimiento. Es verdad que, por otro lado, Bruselas suele negociar bastante en el sentido no chungo de la palabra, sino de entender cuando explicas bien las razones de por qué la mejora continua se llegó hasta... O sea, ahí tú tienes que demostrar buena fe. Ellos enseguida detectan cuando las cosas, perdona, no lo has hecho bien y esto no es así. Pero sí que probablemente nos llegue más de una carta de emplazamiento y procedimientos de infracción. Con respecto, perdona, ¿qué fue lo que me preguntaste? No, que yo estaba pensando... lo de los incendios. Eso. Vale, hay una cosa que es importante. Para el área, que no la quise nombrar al principio, porque el área favorable de referencia, que es un término muy importante también en todo este tinglao, que es la superficie que entiende ya Europa, que es la que tiene que alcanzar cada tipo de hábitat. Entonces, tú tienes una superficie que es la que ellos entienden como el área favorable de referencia. ¿Cuál es la que se considera desde el punto de vista europeo? Pues aquella, como no existe ninguna, o sea, porque efectivamente todo depende de donde pongas la base del estudio, no es una cuestión técnica ni biológica, lo que hace es decir, la superficie que tú me reportaste en el minuto cero, cuando se creó la Red Natura 2000, esa es la superficie que tú tienes que tener. Si tú has destruido hábitat y ahora mismo tienes menos superficie que la que tenías en el año 2000, tú tienes que crear esos hábitats. Pues complicado, ¿eh? Tienes que buscar la manera de ver dónde puedes. De hecho, estamos hablando efectivamente de hay muchas zonas borderline, a lo mejor, de cambio climático, hay muchas zonas que ya están muy deterioradas, entonces hay que buscar la manera de volver a recuperar el área de referencia. Gracias. Luis. Buenas tardes, Asun, y ánimo con el reto porque desde luego es monumental. Y mi pregunta va enfocada a saber qué nivel de implicación, entiendo que el máximo como suele ser, pero en el plan nacional, qué grado de responsabilidad tiene el Gobierno de Canarias a nivel nacional, porque entiendo que siendo uno de los puntos calientes de hábitat, el porcentaje también será elevado dentro de la definición de ese plan nacional, que será el que luego marque las pautas generales. No sé si te entiendo. O sea, el grado de responsabilidad es compartido entre todas las comunidades autónomas y cada uno tiene que asumir la tarea que tiene. Quizás si te refieres a que tenemos más tareas, sí, porque somos una única región biogeográfica y además con un montón de hábitats y con un montón de presiones. También me refiero también a las particularidades de Canarias. Es decir, si se están teniendo en cuenta esas singularidades que tenemos. También entiendo que desde el punto de vista de financiación, por ahora no, pero otras políticas europeas tienen en cuenta las singularidades de las regiones ultraperiféricas. Bueno, a mí me fastidia decir esto, pero bueno, tampoco importa. Curiosamente, a pesar de que somos, como tú dices, la comunidad autónoma con más necesidades de conservación, con más biodiversidad, y desde luego debería de tener una atención especial, ¿no? Parece lógico todo lo que estás diciendo. Bueno, pues pasa justo al revés. ¿Por qué? Porque la ley estatal además te dice que cuando dos comunidades autónomas adyacentes comparten o bien especies o bien, como en este caso, hábitats de interés comunitario, entonces el Ministerio ayuda. Sin embargo, nosotros, como estamos aislados, ni nos ayudan con las especies en peligro de extinción, ni nos ayudan con los hábitats de interés comunitario, ni nos ayudan con los planes ni con las estrategias, es decir, nos dejan a nuestro libre albedrío. No recibimos fondos del Ministerio. Somos la única comunidad autónoma que no recibe fondos. Pero, ¿qué pasa? Que también nosotros lo que hemos hecho es, al saber que somos región ultraperiférica y que tenemos a disposición muchos fondos FEDER y que tenemos mucha biodiversidad, Europa sí que nos apoya directamente. O sea, pero lo que se dice, a lo que tú quieras.
todo lo que el Ministerio no hace, lo hace Europa con nosotros. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Luego en la pausa del café pueden seguir debatiendo, así que continuamos con la siguiente intervención.